La primavera londinense era engañosa. La mañana había comenzado con un cielo despejado y un sol cálido, pero hacia el mediodía, nubes plomizas cubrieron el cielo, y el viento que recorría las calles de Mayfair traía consigo el olor a lluvia y a la humedad del río. Margaret Pemberton se detuvo frente a una mansión en Grosvenor Square y se armó de valor. 3 años. Habían pasado 3 años desde la última vez que estuvo en Londres. 3 años durante los cuales su vida había dado un vuelco. La muerte de su padre, las deudas, la finca abandonada en Devonshire y su hermana menor, Catherine, a quien necesitaba asegurar una temporada y un matrimonio respetable. 3 años de lucha, de ahorro, de intentos desesperados por mantener a flote lo que quedaba de la familia. Y allí estaba ella, a las puertas del hombre que una vez fue un amigo cercano de su padre. Su última esperanza. Margaret se ajustó su capa de viaje de color verde oscuro y se acomodó el sencillo sombrero de paja. Su vestido de muselina gris era modesto, casi austero, cintura alta, mangas largas y un mínimo de adornos. No podía permitirse atuendos de moda. Todo lo que tenía se destinaba a Catherine, a su guardarropa, a su futuro. Levantó el pesado llamador y golpeó. La puerta la abrió un mayordomo, un hombre mayor, de modales impecables y una mirada que evaluó su ropa al instante y la consideró indigna. ¿En qué puedo ayudarla? Su tono era cortés pero frío. Mi nombre es Margaret Pemberton. Desearía ver al marqués de Langford. Tengo un asunto que tratar con él. El marqués no recibe sin una cita previa. Lo comprendo, pero es importante. Dígale que soy la hija de Charles Pemberton. Él conocía a mi padre. El mayordomo frunció el ceño, pero asintió. Esperé aquí. Desapareció en el interior, dejando la puerta entreabierta. Margaret permaneció en el umbral, sintiendo cómo el viento frío se colaba bajo su capa. Apretó en su mano el retículo donde guardaba la carta de su padre, la última que escribió antes de morir. En ella, le pedía al marqués de Langford que, si algo le sucedía, cuidara de sus hijas. Pasaron varios minutos. Finalmente, el mayordomo regresó. El marqués la recibirá. Sígame. Margaret entró en la mansión. Dentro hacía calor y olía a cera y a perfumes caros. Los suelos de mármol reflejaban la luz de las lámparas de araña de cristal. En las paredes colgaban retratos de antepasados, rostros severos que la observaban desde la altura de su grandeza. Todo allí respiraba riqueza, poder y confianza aristocrática. El mayordomo la condujo a un despacho en el segundo piso. La habitación era espaciosa, estanterías del suelo al techo, un imponente escritorio de caoba, sillones de cuero y una chimenea en la que crepitaban los leños. Junto a la ventana, un hombre estaba de espaldas a la puerta, mirando a la calle. «La señorita Pemberton», anunció el mayordomo y se retiró. El hombre se dio la vuelta, y Margaret vio por primera vez al marqués de Langford. Era alto, de más de 6 pies, de hombros anchos y una figura esbelta y atlética. Su cabello castaño oscuro estaba cuidadosamente cortado, revelando unos rasgos marcados, una nariz recta, una mandíbula decidida y pómulos altos. Sus ojos del color del ámbar la miraban con una fría curiosidad. Vestía una levita azul oscuro de corte impecable, un chaleco color crema y pantalones negros. Todo en él hablaba de control, poder e inaccesibilidad. Margaret hizo una reverencia, tratando de no mostrar su nerviosismo. «Milord, le agradezco que me reciba». «Señorita Pemberton». Su voz era grave, uniforme, sin el menor atisbo de calidez. «Morrison me dijo que es usted la hija de Charles Pemberton». «Sí, mi padre falleció hace 3 años. Mis condolencias», palabras formales, pronunciadas sin emoción. «¿En qué puedo ayudarla?» Margaret sacó la carta de su retículo y se la tendió. «Mi padre escribió esto antes de morir. Le pedía a usted, si necesitábamos ayuda, que nos cuidara». El marqués tomó la carta, la desdobló y la recorrió rápidamente con la mirada. Su rostro permaneció impenetrable. Finalmente, dobló el papel y lo dejó sobre el escritorio. «Su padre era un jugador empedernido y un borracho», dijo sin piedad. «Despilfarró la fortuna familiar, dejó deudas, y Kitty llevó la finca a la ruina.
Lamento que haya muerto, pero no me sorprenden las consecuencias de su estilo de vida. Margaret sintió que el rubor le subía a las mejillas. Sí, su padre distaba mucho de ser perfecto, pero oírlo de un extraño, expresado con una crueldad tan fría. Era un buen padre, dijo, esforzándose por mantener la calma. Nos quería. Cometió errores, pero... ¿Errores? El marqués sonrió con desdén. Perder 30.000 libras en las cartas no es un error. Es un crimen contra la propia familia. No le pido que lo perdone. Le pido ayuda para mi hermana. Catherine no tiene la culpa de nada. Tiene 18 años, es inteligente, hermosa y buena. Merece la oportunidad de un buen matrimonio. Pero sin contactos, sin dote. Sin dote no hay buen matrimonio, la interrumpió el marqués. Esa es la cruda realidad, señorita Pemberton. Por eso estoy aquí. Mi padre escribió que ustedes eran amigos, que se ayudaron en tiempos difíciles. No pido dinero, solo patrocinio. Si pudiera presentar a Catherine en sociedad, darle recomendaciones. El marqués se acercó al escritorio y se sirvió un brandy de un decantador. No le ofreció nada a ella. Bebió, mirándola por encima del borde de la copa. Permítame ser franco, señorita Pemberton. Su padre y yo nos conocíamos, en efecto, pero amigos, difícilmente. Me perdía dinero en las cartas, me pedía prestado y no devolvía. Solicitaba favores que nunca correspondía. Lo toleré por respeto a la memoria de mi padre, quien consideraba al suyo un hombre digno. Pero mi paciencia se agotó cuando intentó engañarme en el juego. Sus ojos ambarinos se endurecieron. Lo eché de mi club. Eso fue un año antes de su muerte. Margaret sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No lo sabía. Su padre nunca se lo había contado. Yo no lo sabía, susurró. Por supuesto que no. Charles Pemberton era un maestro en ocultar sus pecados a su familia. El marqués dejó la copa. Ahora viene a mí con esta carta, escrita en un momento de arrepentimiento etílico, y me pide ayuda. Pero dígame, señorita Pemberton, ¿por qué debería hacerlo? Por un deber hacia el hombre que me engañó. Por compasión hacia unas hijas que probablemente conocían sus vicios, pero prefirieron mirar hacia otro lado. No lo sabíamos. Margaret sintió que la ira crecía en su pecho, desplazando la humillación. Nos lo ocultó. Supimos de las deudas solo después de su muerte. Y desde entonces he intentado salvar lo que quedaba. Lo vendí casi todo. Me quedé en la finca porque no tenía dinero para vivir en Londres. Cosí, llevé la casa yo misma, sin sirvientes. Ahorré cada penique para darle una oportunidad a mi hermana. Su voz temblaba de rabia y desesperación. No pido para mí, pido para ella. No tiene la culpa de cómo fue nuestro padre. El marqués la observó con una larga mirada. Algo brilló en sus ojos, sorpresa, respeto. Pero su rostro permaneció frío. Su devoción por su hermana es encomiable. Pero no me dedico a la caridad, señorita Pemberton. Tengo mis propias obligaciones, mi propia reputación. Vincular mi nombre a la familia Pemberton sería imprudente. Entonces se niega. Sí, simple, sin remordimiento. Margaret se quedó de pie, apretando el retículo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Había hecho un largo viaje desde Devonshire. Había gastado su último dinero en el camino. Se había humillado pidiendo ayuda. Y todo para recibir esta fría negativa. «Comprendo», dijo, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. «Le agradezco su tiempo, milord. No lo molestaré más». Se giró hacia la puerta, pero la voz de él la detuvo. «Señorita Pemberton». Se dio la vuelta. El marqués estaba junto al escritorio. Su rostro era ilegible. «Un consejo. No malgaste el dinero que le queda en una temporada para su hermana. Sin dote y sin contactos, no encontrará un partido digno. Es mejor que lo invierta en algo práctico. Una granja, un taller. Asegúrese un medio de vida para usted y para ella». Margaret sintió que algo se rompía en su interior. Toda la contención, toda la educación,
Toda la necesidad de ser cortés con un hombre influyente, todo se desvaneció. Gracias por el consejo, milord, dijo con una cortesía mordaz. Pero prefiero darle a mi hermana esperanza en lugar de resignación. Prefiero creer que no todo en este mundo se mide por el dinero y los contactos. Se acercó un paso, mirándolo directamente a los ojos. Tiene razón. Mi padre distaba mucho de ser perfecto, pero era un hombre con corazón, algo que, me temo, no puede decirse de usted. Sin esperar respuesta, salió del despacho. Bajó las escaleras, pasó junto al sorprendido mayordomo y salió a la calle. Solo entonces, cuando la pesada puerta se cerró tras ella, se permitió temblar. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. No allí, no a la vista de los curiosos transeúntes, de los lacayos que cotilleaban junto a los carruajes. Se alejó rápidamente de la mansión, sin saber muy bien hacia dónde se dirigía. El plan había fracasado, la última esperanza se había derrumbado. ¿Y ahora qué? ¿Volver a Devonshire y confesarle a Catherine que todo había sido en vano? ¿Ver cómo su hermana se marchitaba en la finca abandonada, sin haber conocido el mundo, los bailes, el amor? Margaret se desvió hacia un pequeño parque y se sentó en un banco bajo un viejo roble. Allí, en silencio, rodeada solo por palomas y escasos transeúntes, finalmente se permitió llorar. En voz baja, tratando de no llamar la atención, lloró por la humillación, la impotencia y la decepción. No se dio cuenta de que un carruaje se detenía cerca. No vio a la elegante dama que bajó de él y se dirigió hacia ella. Solo cuando una voz suave dijo, «Mi querida, ¿se encuentra bien?». Margaret levantó su rostro bañado en lágrimas. Frente a ella había una mujer de unos 45 años, vestida con un exquisito traje de color lavanda. Su rostro era amable, y sus ojos estaban llenos de una sincera preocupación. «Disculpe». Margaret se secó rápidamente las lágrimas. «No quería. Es una tontería». «No hay nada de tonto en las lágrimas», dijo la mujer, sentándose a su lado sin importarle que su caro vestido pudiera mancharse. «¿Quiere contarme qué ha sucedido?». Margaret no supo por qué, quizás por el cansancio, quizás por la desesperación, pero las palabras fluyeron por sí solas. Se lo contó todo. La muerte de su padre, las deudas, su hermana, la visita al marqués de Langford y su cruel negativa. La mujer escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Margaret terminó, asintió pensativa. «Nathaniel Langford siempre ha sido frío», dijo. «Inteligente, influyente, pero frío como el hielo. Sus padres murieron cuando él tenía 16 años. Desde entonces vive en esa coraza, sin dejar que nadie se acerque». Se volvió hacia Margaret. «Permítame presentarme. Soy Lady Arabella Chesterton, viuda, y quizás pueda ayudarla». Margaret la miró con incredulidad. «¿Ayudarme? ¿Pero por qué? Usted no me conoce. Sé lo que es ser una mujer sin recursos en un mundo de hombres. Mi marido me dejó con deudas y una reputación de jugador. Tuve suerte, una pariente lejana me ayudó. Ahora quiero ayudarla a usted». Lady Arabella sonrió. «¿Qué le parece si me convierto en la patrocinadora de su hermana? La presentaré en sociedad, le daré recomendaciones. Tengo contactos, una posición, y no tengo hijas en las que gastar mi energía». Margaret no podía creer lo que oía. Pero es demasiado. ¿Por qué usted? Porque el mundo es demasiado cruel con las mujeres, mi querida. Y si no nos ayudamos entre nosotras, ¿quién lo hará? Lady Arabella se levantó tendiéndole la mano. «Venga a verme mañana. Vivo en Berkeley Square. Traiga a su hermana y su hermana. Veremos qué se puede hacer». Margaret tomó su mano, sintiendo cómo la esperanza, pequeña, frágil, pero real, nacía en su pecho. «Gracias», susurró. «No se imagina lo que esto significa para mí». «Me lo imagino, querida. Vaya si me lo imagino». Esa noche, Margaret regresó a la modesta posada donde se alojaba con Catherine. Su hermana menor la recibió con ansiedad. «¿Y bien? ¿Qué dijo el marqués?». Margaret miró a su hermana, joven, hermosa, llena de esperanzas.
Su cabello rubio enmarcaba un rostro delicado, y sus ojos azules brillaban. Catherine se parecía tanto a su madre, en su belleza, su bondad, su ingenua fe en lo mejor. El marqués se negó, dijo Margaret con sinceridad. Pero he encontrado otra patrocinadora, Lady Arabella Chesterton. Quiere ayudarte. Catherine ahogó un grito de alegría y abrazó a su hermana. Maggie, es maravilloso. Sabía que encontrarías la manera. Margaret la abrazó a su vez, tratando de no pensar en los fríos ojos ambarinos del marqués de Langford, tratando de olvidar sus crueles palabras, su desprecio. Pero por alguna razón no podía. Su rostro la persiguió toda la noche. Y cuando finalmente se durmió, soñó con unos ojos de ámbar que la miraban desde una altura inalcanzable. Nathaniel Langford estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando la calle que oscurecía. Sostenía una copa de whisky en la mano, pero no bebía. Simplemente miraba el líquido de color ámbar, reflexionando. Margaret Pemberton. No podía quitársela de la cabeza. Esa postura orgullosa, esa dignidad con la que se comportaba, a pesar de su modesta vestimenta, esos ojos grises, llenos de determinación, y las palabras que le había arrojado a la cara antes de irse. Era un hombre con corazón, algo que, me temo, no puede decirse de usted. Nathaniel sonrió con amargura. Tenía razón. Él no tenía corazón. Había muerto junto con sus padres 14 años atrás, cuando su carruaje cayó por un desfiladero en un camino de montaña. Desde entonces había sido frío, calculador, reservado. Le ayudaba a sobrevivir en un mundo donde mostrar debilidad significaba perder. Pero algo en las palabras de Margaret Pemberton lo había afectado. Algo había atravesado la coraza, que con tanto esmero había construido durante años. Recordó a su padre, Charles Pemberton. Había sido, en efecto, un jugador y un derrochador. Pero una vez, hacía mucho tiempo, habían sido amigos, antes de que Charles comenzara su declive, antes de aquel incidente de las trampas en el juego. Nathaniel se acercó al escritorio y tomó la carta de Pemberton. La releyó. Las palabras eran sencillas, pero sinceras. La petición de un amigo que sabía que se estaba muriendo. La súplica de un padre que quería proteger a sus hijas. Nathaniel dobló la carta y la guardó en un cajón del escritorio. Había hecho lo correcto al negarse. Vincularse con una familia sumida en deudas y escándalos era una estupidez. Tenía una reputación, obligaciones, planes. Pero, ¿por qué entonces esa decisión le dejaba un sabor tan amargo? Se bebió el whisky de un trago y dejó la copa. Basta ya. Margaret Pemberton era el pasado, una suplicante más a la que había rechazado. Mañana la olvidaría. Pero al día siguiente, mientras recorría Londres por sus asuntos, su mirada buscaba involuntariamente a una joven con una capa verde oscuro. Y cuando no la encontraba, sentía una extraña decepción. Y una semana después, en la velada de Lord Whitmore, la vio de nuevo y comprendió que no había olvidado nada. La velada en casa de Lord Whitmore prometía ser uno de los eventos más brillantes de la temporada. Su mansión en Park Lane estaba abarrotada de invitados, la flor y nata de la sociedad londinense, que acudía en masa en busca de música, juegos de cartas y, por supuesto, cotilleos. Nathaniel había asistido por obligación. Lord Whitmore era su socio de negocios, y rechazar la invitación habría sido un insulto. Estaba de pie junto a una alta ventana en uno de los salones, sosteniendo una copa de champán y manteniendo una conversación trivial con varios caballeros. La charla versaba sobre política, nuevas rutas comerciales y los últimos escándalos del Parlamento. Nathaniel escuchaba a medias, asintiendo en los momentos oportunos, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Había pasado una semana desde la visita de Margaret Pemberton, una semana durante la cual había intentado sacársela de la cabeza. Pero la imagen de la obstinada joven, con la cabeza bien alta y palabras hirientes, no quería desaparecer. Le irritaba.
No estaba acostumbrado a que alguien lo juzgara, y menos una mujer sin un centavo. «Langford, ¿me estás escuchando?» La voz del vizconde Harlow lo devolvió a la realidad. «Disculpa, estaba distraído». Nathaniel se volvió hacia su interlocutor con una sonrisa cortés. Hablaba del nuevo escándalo. Lady Arabella Chesterton ha tomado bajo su protección a una jovencita. Dicen que de una familia completamente arruinada. Pemberton, creo. Nathaniel se quedó helado, la copa a medio camino de sus labios. Pemberton. Sí, las hijas del difunto Charles Pemberton. Aquel jugador, recuerdas, perdió toda su fortuna y dejó a su familia en la miseria. Harlow sonrió con desdén. No sé qué trama Arabella, pero introducir en sociedad a las hijas de un quebrado es una jugada audaz, aunque ella siempre ha sido excéntrica. ¿Están aquí ambas hijas?, preguntó Nathaniel, tratando de que su voz sonara indiferente. La menor, seguro. Una muchacha hermosa, hay que admitirlo, aunque la belleza sin dote es como un cuadro sin marco. Harlow bebió un sorbo de champán. La mayor andará por ahí, supongo. Dicen que es la dama de compañía de la menor. Pobre desgraciada, probablemente. Aunque corren rumores de todo tipo. Nathaniel no terminó de escuchar. Su mirada ya recorría el salón buscando un rostro familiar. Y lo encontró. Estaba de pie junto a la pared opuesta, al lado de Lady Arabella y una joven rubia que, sin duda, era su hermana Catherine. Nathaniel se quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista. Margaret Pemberton se había transformado. Llevaba un vestido de seda azul, no llamativo ni ostentosamente lujoso, pero elegante y de confección impecable. La cintura alta acentuaba su esbelta figura, y las mangas abullonadas enmarcaban sus delicados hombros. El escote era modesto, pero dejaba al descubierto un cuello fino y unas clavículas gráciles, sin joyas superfluas, solo un sencillo collar de perlas. Pero lo que más le impresionó fue su cabello. La vez anterior, estaba oculto bajo un sencillo sombrero. Ahora Nathaniel podía verlo en todo su esplendor. De un rubio ceniza, casi plateado, recogido en un peinado alto del que se escapaban algunos rizos hacia el cuello. A la luz de las lámparas de araña, brillaba como la luz de la luna. Su rostro era fino, de rasgos regulares, una nariz pequeña y recta, pómulos altos y una barbilla delicada. Su piel era pálida, casi de porcelana. Sus cejas oscuras contrastaban con su cabello claro, y sus ojos, aquellos mismos ojos grises que una semana atrás lo habían mirado con tanta furia, ahora estaban tranquilos, pero atentos. Era hermosa, no con la belleza llamativa de su hermana menor, clara y frágil como una flor de primavera. Era una belleza más fría, refinada, como una estatua de mármol o un paisaje invernal, una belleza que obligaba a mirar una y otra vez. Nathaniel se dio cuenta de que la estaba mirando demasiado tiempo. Alguien a su lado se rió, y él se esforzó por volver a la conversación. Pero sus pensamientos estaban ocupados por una sola pregunta. ¿Cómo había llegado Margaret Pemberton hasta allí? ¿Y en qué circunstancias la había tomado Lady Arabella bajo su protección? Como si sintiera su mirada, Margaret giró la cabeza. Sus ojos se encontraron a través de la sala abarrotada. Por un segundo, algo brilló en su mirada. Reconocimiento, sorpresa. Luego, su rostro se volvió impenetrable. Asintió casi imperceptiblemente. Un cortés reconocimiento, nada más, y se dio la vuelta, continuando su conversación con Lady Arabella. Nathaniel sintió una extraña punzada. Lo había ignorado, no lo adulaba, no intentaba llamar su atención, no se apresuraba a disculparse por sus duras palabras. Simplemente asintió y se dio la vuelta, como si él no fuera nadie. Un invitado más, que no merecía su atención. Era inusual. Las mujeres solían intentar atraer su atención. El marqués de Langford era uno de los solteros más codiciados de Londres. Rico, influyente, apuesto. Las madres arrojaban a sus hijas a sus pies. Las propias hijas se sonrojaban y tartamudeaban en su presencia.
Las viudas insinuaban su disposición a un conocimiento más íntimo, pero Margaret Pemberton lo miraba como si fuera solo un recuerdo desagradable que era mejor olvidar. Langford, otra vez estás en las nubes. Harlow le dio una palmada en el hombro. Vamos, juguemos una partida de whist. Whitmore está reuniendo jugadores en la sala de cartas. Nathaniel asintió y lo siguió, pero al pasar junto a Margaret no pudo resistirse. Se detuvo e hizo una reverencia a Lady Arabella. Lady Chesterton, me alegro de verla. Arabella sonrió cálidamente, pero con un ligero matiz de burla en los ojos. Marqués de Langford, qué agradable sorpresa. Se volvió hacia las jóvenes a su lado. Permítame presentarle. La señorita Catherine Pemberton y su hermana, la señorita Margaret Pemberton. Chicas, este es el marqués de Langford, uno de los hombres más influyentes de Londres. Catherine hizo una profunda reverencia. Sus mejillas enrojecidas por la emoción. Era realmente hermosa. Cabello dorado, ojos azul cielo, rasgos delicados. Un vestido de muselina rosa acentuaba su juventud y frescura. «Milord», susurró con timidez. Margaret, en cambio, hizo una reverencia formal. Su rostro permanecía sereno. «Marqués de Langford, ya nos conocemos». «Sí», dijo Nathaniel, mirándola directamente e ignorando a Catherine. «Recuerdo bien nuestro encuentro». «¿De verdad?» Margaret enarcó una ceja. Pensaba que un hombre tan ocupado como usted no recordaría a cada visitante. Había una pulla oculta en sus palabras. Lady Arabella lo notó, y sus ojos brillaron con interés. ¿Se conocen? ¡Qué coincidencia! La señorita Pemberton vino a verme por un asunto, respondió Nathaniel, sin apartar la vista de Margaret. Lamentablemente no pude ayudarla. Por suerte, intervino Margaret con una sonrisa gélida. Hubo personas más generosas. El golpe fue certero. Nathaniel sintió que apretaba la mandíbula. Le estaba desafiando, en público, en una sociedad donde la reputación lo era todo. La generosidad es una cualidad excelente, dijo con voz uniforme, siempre que no se abuse de ella. Y la prudencia es aún mejor, replicó Margaret, siempre que no se convierta en insensibilidad. Lady Arabella rió en voz baja, disfrutando claramente del intercambio. Niños, niños, estamos en una velada, no en un duelo. Tomó a Catherine del brazo. Catherine, querida, vamos. Quiero presentarte a la duquesa de Somerset. Margaret, ¿vienes? En un minuto Margaret no apartaba la vista de Nathaniel. Quiero intercambiar un par de cumplidos más con el marqués. Arabella sonrió y se llevó a Catherine. Se quedaron solos junto a una columna, un poco apartados de la multitud de invitados. Está jugando con fuego, señorita Pemberton, dijo Nathaniel en voz baja. Insultarme en público no es la mejor estrategia para alguien que busca un lugar en la sociedad. Yo no busco un lugar en la sociedad, milord, respondió Margaret. Es mi hermana quien lo busca, yo solo la acompaño. ¿Y muerde a la menor oportunidad? Solo cuando me encuentro con aquellos que se lo merecen. Nathaniel no pudo evitar admirar su audacia. Otra mujer en su lugar estaría adulándolo, disculpándose por sus palabras de hacía una semana, tratando de ganarse su favor. Pero Margaret Pemberton estaba de pie ante él con la cabeza alta, sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. «Sigue enfadada por mi negativa», constató él. «No», Margaret negó con la cabeza. «Ya no estoy enfadada. Simplemente me di cuenta de que tenía razón. Realmente no tiene corazón. Quizás, pero tengo principios, no ayudo a quienes me han engañado». Mi padre lo engañó, no yo, no Catherine. Su voz se suavizó, pero no perdió firmeza. Pero nos juzga por sus pecados. ¿Es eso justo? Nathaniel guardó silencio. No esperaba que esa conversación removiera algo en su interior, que sus palabras le hicieran dudar de si había actuado correctamente. La vida es injusta, señorita Pemberton, dijo finalmente. Cuanto antes lo acepte, más fácil le será. Oh, lo acepté hace mucho tiempo, milord. Margaret se acercó un paso y Nathaniel percibió un ligero aroma a lavanda y algo fresco, primaveral. Cuando enterré a mi padre,
cuando vendí las últimas joyas de mi madre para pagar las deudas, cuando cosí hasta sangrarme los dedos para ganar dinero para comer. La vida me ha enseñado mucho, entre otras cosas, a no esperar piedad de gente como usted. Se dio la vuelta, dispuesta a marcharse, pero Nathaniel, por instinto, la sujetó por la muñeca. Margaret se quedó inmóvil, mirando la mano de él sobre la suya, y luego levantó lentamente la mirada. Suélteme. Su voz era gélida. Disculpe. Nathaniel la soltó, sorprendido de su propio acto. Nunca había sido impulsivo. No quería... ¿Qué quería, milord? Margaret lo miró con fría curiosidad. ¿Insultarme de nuevo? ¿Recordarme mi lugar, Hugo? ¿O simplemente disfruta juzgando a los demás desde la altura de su riqueza? Quería decir que... Nathaniel se calló. ¿Qué quería decir? ¿Que llevaba una semana sin poder olvidarla? ¿Que sus palabras lo perseguían? ¿Que verla allí tan orgullosa y hermosa le provocaba un extraño sentimiento parecido al arrepentimiento? Nada, concluyó. No importa. Margaret estudió su rostro con una larga mirada. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, confusión, pero rápidamente se recompuso. Entonces, permítame retirarme, milord. Mi hermana me espera. Se fue, desapareciendo entre la multitud de invitados. Nathaniel la siguió con la mirada, sintiendo un extraño vacío. Harlow lo llamó de nuevo y se dirigió a la sala de cartas, pero sus pensamientos estaban ocupados por una sola cosa. Margaret Pemberton. Lo irritaba, lo afectaba, le hacía sentir algo que no había sentido en años, y eso lo asustaba. En la sala de cartas se habían reunido una docena de hombres, caballeros de la alta sociedad, ávidos de emoción y riesgo. Nathaniel se sentó a la mesa, barajando las cartas y haciendo sus apuestas automáticamente. El juego seguía su curso, pero él no podía concentrarse. Langford, hoy no está en forma, observó Lord Whitmore, llevándose otra mano. No es propio de usted. Solo estoy distraído. Nathaniel descartó sus cartas. Paso esta mano. Se levantó y salió al balcón a tomar el aire. La noche era cálida. Olía a las magnolias en flor del jardín. Londres, a sus pies, brillaba con las luces de los faroles de gas. A lo lejos sonaba música, la orquesta de una de las mansiones vecinas. No soporto estas veladas, se oyó una voz femenina a su lado. Nathaniel se giró. En el otro extremo del balcón estaba Margaret apoyada en la balaustrada y mirando la ciudad. No lo había visto en la oscuridad. Todas estas sonrisas, cumplidos, conversaciones vacías, continuó, como si hablara consigo misma. Fingir que todo es maravilloso cuando por dentro... Se calló, negando con la cabeza. Nathaniel debería haberse ido, dejarla a solas. Pero en lugar de eso dio un paso adelante. ¿Cuando por dentro qué? Preguntó en voz baja. Margaret se sobresaltó y se giró bruscamente. Al verlo, su rostro se tornó cauteloso. Usted, otra vez. Disculpe, no quería asustarla. Ella no respondió, volviendo a contemplar la ciudad. Nathaniel se acercó y se paró a su lado. Había varios pies entre ellos, pero él sentía su presencia tan intensamente como si lo estuviera tocando. ¿Por qué está aquí? Preguntó ella sin mirarlo. ¿Acaso el juego de cartas no es más interesante? Normalmente sí. Hoy no. ¿Por qué? Nathaniel dudó. Luego decidió ser sincero. Al menos por una vez, por usted. Margaret giró la cabeza. Sus ojos grises se abrieron de par en par. Por mí, llevo una semana sin poder olvidarla. Sus palabras, su mirada. La miró directamente. Dijo que no tengo corazón. Quizás tenga razón, pero sus palabras me afectaron. Más de lo que estoy dispuesto a admitir. Margaret guardó silencio, estudiando su rostro. El viento agitaba los rizos de su cuello, trayendo consigo el aroma a lavanda. ¿Y qué quiere de mí? Preguntó finalmente. ¿Una disculpa? ¿Perdón? No lo sé, admitió Nathaniel. Simplemente quiero entender por qué me juzga con tanta ligereza, sin saber nada de mi vida. ¿Y usted sabe algo de la mía?
replicó Margaret. Cuando me rechazó, pensó en lo que yo había pasado, en cómo intentaba salvar a mi familia. No, solo vio a la hija de un jugador que venía a pedir limosna. Nathaniel se aferró a la balaustrada, sintiendo cómo la verdad de sus palabras lo golpeaba. Tiene razón, dijo en voz baja. La juzgué mal. Le pido disculpas. Margaret lo miró con incredulidad. Usted se disculpa. Sí, es tan sorprendente. Para el marqués de Langford, sí. Un ligero matiz de burla sonó en su voz. Dicen que nunca se disculpa, que nunca admite sus errores. Quizás sea hora de empezar. Permanecieron en silencio, mirándose el uno al otro. Algo había cambiado en el aire entre ellos. La tensión se había vuelto diferente. No hostil, sino cargada, eléctrica. No lo perdonaré de inmediato, dijo Margaret finalmente. Me hizo daño, me humilló, lo sé, pero vaciló. Quizás con el tiempo, si realmente cambia. Lo intentaré. Margaret asintió, dispuesta a marcharse. Pero junto hacia la puerta se detuvo y miró hacia atrás. ¿Marqués? Sí. Gracias. Por su sinceridad. Esbozó una leve sonrisa. Es la primera vez que me ha parecido un hombre, y no una estatua. Desapareció en el interior, dejando a Nathaniel solo en el balcón. Él miró las estrellas, sintiendo una extraña calidez en el pecho. Por primera vez en muchos años, alguien no veía en él un título, ni riqueza, ni influencia. Veía simplemente a un hombre, y eso era refrescante. El Hyde Park matutino estaba lleno de jinetes y carruajes. La alta sociedad de Londres se exhibía durante el tradicional paseo. El sol se filtraba a través del follaje de los viejos robles, proyectando sombras de encaje sobre los caminos de arena. Olía a hierba recién cortada y a las flores de los jardines cercanos. Margaret montaba una yegua negra que Lady Arabella le había prestado. Hacía 3 años que no montaba. En Devonshire no había dinero para mantener caballos, pero su cuerpo recordaba. Recordaba la libertad, el viento en la cara, la sensación de poder bajo ella. A su lado, Catherine montaba un caballo bayo, charlando sobre la velada de la noche anterior. Maggie, ¿te imaginas? La duquesa de Somerset me ha invitado a su desayuno. Dicen que estarán todas las personas importantes, y Lord Barrymore preguntó si podía hacernos una visita. Es tan amable, ¿verdad? Catherine resplandecía de felicidad. Margaret sonrió, mirando a su hermana. En una semana en Londres, Catherine había florecido. Su belleza natural y su sincera bondad atraían la atención de muchos jóvenes caballeros. El patrocinio de Lady Arabella había abierto puertas que parecían cerradas para siempre. Lord Barrymore parece un hombre digno, convino Margaret. Pero no te apresures, Katie. Tienes toda la temporada por delante. Lo sé, lo sé. ¿Es que es tan emocionante? Catherine rió. ¿Y tú? Ayer hablaste mucho tiempo con el marqués de Langford. ¿De qué? Margaret sintió que se le tensaban los hombros. La conversación en el balcón no se le iba de la cabeza. Sus disculpas, su sinceridad, la forma en que la miraba, no con condescendencia, sino casi con respeto. De nada importante, mintió. Solo una conversación trivial. Es guapo, ¿verdad? Catherine suspiró soñadoramente. Todos dicen que es el soltero más codiciado de Londres. Rico, influyente, apuesto. Lástima que sea tan frío. Dicen que después de la muerte de sus padres, se cerró por completo. Margaret quiso rebatir, decir que la noche anterior había visto algo diferente en él. Algo cálido, humano. Pero guardó silencio. Una conversación no significaba que el marqués de Langford hubiera cambiado. Giraron hacia la avenida principal, donde la multitud era más densa. Damas con vestidos de colores vivos paseaban bajo sombrillas de encaje. Los caballeros se quitaban el sombrero, intercambiando saludos. Los carruajes se movían lentamente, mostrando los escudos de armas en sus puertas. «¡Señorita Pemberton!», gritó una voz. Margaret se giró y vio a un jinete que se acercaba. Alto, de hombros anchos, con una levita marrón oscuro y botas altas. Cuando se acercó, lo reconoció. Nathaniel Langford.
Se veía diferente a la luz del día, menos severo quizás. Sus ojos ambarinos eran más suaves y sus labios esbozaban una leve sonrisa. Su semental castaño era magnífico, un pura sangre de pelaje brillante, nervioso y fuerte. Marqués de Langford. Margaret asintió cortésmente. Buenos días. Buenos días, señorita Pemberton, señorita Catherine. Hizo una reverencia desde la silla. Un día espléndido para un paseo. Maravilloso, convino Catherine, sonrojándose bajo su mirada. ¿Puedo unirme a ustedes? Preguntó Nathaniel mirando a Margaret. Ella quiso negarse. Quiso mantener la distancia, pero Catherine ya asentía con alegría, y negarse habría sido de mala educación. Por supuesto, milord, respondió Margaret con contención. Cabalgaron los tres juntos, con Nathaniel al lado de Meazanani y al lado de Margaret. Catherine charlaba sobre el parque, las flores, los próximos eventos. Nathaniel respondía cortésmente, pero su atención estaba fija en Margaret. «Monta usted muy bien», observó él. «¿Hace mucho que monta?» «Desde niña. Mi padre me enseñó». Margaret acarició la crin de la yegua, pero en los últimos años no he tenido la oportunidad. Los caballos son un lujo que no podíamos permitirnos. Pero ahora puede, gracias a Lady Arabella. Sí, es muy buena con nosotras. Margaret lo miró. A diferencia de otros. La pulla fue sutil, pero Nathaniel la aceptó. Me lo merezco, y lo repito, le pido disculpas. Ya se disculpó ayer, lo sé, pero parece que una vez no es suficiente. Margaret sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa, pero la reprimió. ¿Cuántas veces son suficientes, en su opinión? Tantas como sean necesarias para que me crea. Intercambiaron una mirada, y Margaret sintió la misma extraña tensión que en el balcón. El aire entre ellos parecía haberse electrificado. Catherine, al ver a una conocida, la saludó con la mano. «Maggie, es Lady Jennifer. ¿Puedo acercarme a saludarla?» «Claro», asintió Margaret. Catherine aceleró el paso, dejándolos solos. Cabalgaron en silencio durante unos minutos, rodeados por el bullicio del parque, pero como si estuvieran en su propia burbuja de silencio. «Me evita», dijo finalmente Nathaniel. «No, simplemente no busco su compañía. La diferencia es mínima. Para mí es sustancial». Nathaniel sonrió con ironía. «No me lo pone fácil». «¿El qué?» «Expiar mi culpa. Demostrar que no soy el monstruo que usted cree que soy». Margaret se giró en la silla. «No lo considero un monstruo, milord, simplemente frío, distante. Un hombre que juzga a los demás por su origen y no por su carácter». «Lo era», la corrigió él. «Quizás todavía lo sea, pero estoy intentando cambiar». «¿Por qué?» «Sinceramente». Nathaniel detuvo su caballo, parándose a la sombra de un gran castaño, porque sus palabras no me dejaban en paz, porque por primera vez en muchos años alguien no vio en mí un título, sino a un hombre. Y ese hombre resultó ser no lo suficientemente bueno. Margaret lo miró, sin saber qué decir. Había tal sinceridad en sus palabras que era imposible ignorarla. «Las personas pueden cambiar», dijo en voz baja, «si quieren. ¿Y usted cree que yo quiero?» «No lo sé, el tiempo lo dirá». Volvieron a cabalgar, alcanzando a Catherine. El resto del paseo transcurrió en una conversación ligera sobre el tiempo, las carreras de Epsom y la nueva exposición en la Real Academia. Nathaniel fue cortés, ingenioso y atento. No se parecía en nada al hombre frío que Margaret había conocido en su despacho. Cuando regresaron a las puertas del parque, donde esperaba el carruaje de Lady Arabella, Nathaniel ayudó a Margaret a desmontar. Sus manos en su cintura eran fuertes y seguras. La bajó al suelo lentamente, de modo que por un instante estuvieron muy cerca. «Gracias por la compañía», dijo, sin soltarla. «¿Puedo esperar verla de nuevo? Mañana quizás, aquí mismo». Margaret sabía que debía negarse, que acercarse a él era peligroso.
Él era de otro mundo, un mundo de riqueza y poder al que ella no tenía acceso. Pero las palabras salieron solas. Quizás, si hace buen tiempo. Nathaniel sonrió. Una sonrisa genuina y cálida que transformó todo su rostro. Rezaré porque haga sol. Le besó la mano, formalmente, pero sus labios se detuvieron un instante más de lo necesario. Margaret sintió un calor que se extendía desde ese contacto. Rápidamente retiró la mano, hizo una reverencia y se dirigió al carruaje, donde Catherine ya la esperaba. Pero sintió su mirada sobre ella durante todo el camino. Al día siguiente, el tiempo fue espléndido. Margaret intentó convencerse de que el paseo por el parque era por Catherine, que no esperaba encontrarse con el marqués de Langford, pero cuando lo vio en las mismas puertas, sobre el mismo semental castaño, su corazón latió traicioneramente más rápido. Así comenzó. Cada mañana, durante las 2 semanas siguientes, se encontraban en el parque, a veces los tres con Catherine. A veces cuando su hermana menor se iba con sus amigas, solos. Nathaniel era diferente en esas horas matutinas. Le hablaba de su vida, de cómo perdió a sus padres a los 16 años y tuvo que madurar demasiado rápido, del peso del título, de la presión de la sociedad, de cómo aprendió a no mostrar emociones para no parecer débil, de la soledad que sentía, a pesar de las multitudes que lo rodeaban. Margaret también le contó su historia, sobre su infancia en Maria, en Devonshire, sobre su madre, que murió de fiebre cuando ella tenía 12 años, sobre cómo su padre se fue hundiendo lentamente, intentando llenar el vacío con el juego y el vino, sobre los años posteriores a su muerte, la lucha, el miedo, la desesperación, y sobre la esperanza que, a pesar de todo, no moría. Se parecían, comprendió Margaret. Ambos habían perdido a sus padres demasiado pronto. Ambos habían aprendido a ser fuertes porque no tenían otra opción. Ambos ocultaban su vulnerabilidad bajo una máscara de control. Pero también había una diferencia. Nathaniel se había cerrado al mundo. Margaret, en cambio, se había abierto al amor por su hermana, al cuidado de los demás, a la esperanza de un futuro mejor. «Es usted asombrosa», dijo él un día, mientras cabalgaban a lo largo del Serpentine. El agua brillaba bajo el sol del mediodía, y los cisnes se deslizaban por la superficie. «Ha pasado por un infierno, pero no se ha endurecido». «Sí que me he endurecido», replicó Margaret. «Simplemente no lo demuestro. No. Sigue creyendo en la bondad. Sigue luchando por aquellos a quienes ama. Eso es una rareza». Margaret lo miró. De perfil era guapo. Una mandíbula fuerte, una nariz recta, el cabello ligeramente alborotado por el viento. Pero lo que más le atraía eran sus ojos. Ya no había frialdad en ellos. Había calidez, sinceridad, algo parecido a admiración. ¿Y usted sigue intentando cambiar?, preguntó ella. Cada día, aunque no siempre con éxito. Nadie cambia de un día para otro, milord. Es el trabajo de toda una vida. Nathaniel, la corrigió él. Llámeme Nathaniel. Cuando estemos solos. Margaret sintió que sus mejillas se calentaban. Eso no es apropiado. Quizás, pero quiero oír mi nombre de sus labios. No el título, el nombre. Dudó y luego pronunció en voz baja: Nathaniel. Él sonrió, y Margaret pensó que nunca lo había visto tan satisfecho. Lady Arabella fue la primera en notar el cambio. «Te estás enamorando de él», dijo una noche, mientras estaban sentadas en el saloncito, bordando. Margaret casi dejó caer el bastidor. «¿Qué? No, yo solo... Nosotros solo cabalgáis juntos cada mañana. Cada noche él solo te mira a ti. Mi querida, no estoy ciega». Arabella dejó su labor y la miró con seriedad. «La pregunta es, ¿qué piensas hacer?» «Nada». Margaret apretó la tela en sus manos. «No puedo hacer nada. Él es un marqués. Yo soy la hija de un jugador arruinado. Hay un abismo entre nosotros. Los abismos se pueden superar, si ambos lo desean». «Él no lo desea. Solo somos amigos, supongo». Arabella se rió. «Mi querida e ingenua niña, los hombres no se hacen amigos de las mujeres a las que miran como Langford te mira a ti.
Créeme, lo sé. Margaret no respondió, porque en el fondo sabía que Arabella tenía razón. Algo estaba cambiando entre ella y Nathaniel. Algo crecía, cobraba fuerza. Y eso la asustaba y la emocionaba a la vez. Pero, ¿podría aquello llevar a algo bueno? ¿Podría el marqués de Langford realmente querer casarse con ella, una mujer sin dote, de una familia deshonrada? No creía en los cuentos de hadas. La vida le había enseñado que la realidad era cruel. Pero una pequeña parte de ella, esa parte ingenua que aún tenía esperanza, susurraba. ¿Y si todo cambió aquella noche en la ópera? Lady Arabella había invitado a las hermanas a la Royal Opera House para una nueva producción. Margaret se puso un vestido de seda esmeralda, un regalo de Arabella, que insistía en que debía tener un guardarropa decente. La cintura alta acentuaba su figura, y un profundo escote estaba enmarcado por encaje. Su cabello estaba recogido en un elaborado peinado, adornado con horquillas con diminutas esmeraldas. Catherine iba de blanco, un símbolo de su juventud e inocencia. Brillaba de emoción. Lord Barrymore había prometido pasar por su palco durante el intermedio. El teatro era magnífico. Terciopelo rojo, oro, cristal. En el patio de butacas y los palcos se reunía toda la alta sociedad. Las damas lucían sus joyas, los caballeros su porte. El aire olía a perfume, la seda susurraba, y las conversaciones creaban un murmullo constante. Margaret examinó la sala, y su mirada se topó con una figura familiar en un palco de enfrente. Nathaniel llevaba un traje de noche, negro, impecable, con una camisa blanca y una corbata. A su lado se sentaba una dama mayor, su tía, como Margaret sabía. Sus miradas se cruzaron a través de la sala. Nathaniel se enderezó, y algo cruzó su rostro. Sorpresa, admiración, hizo una reverencia, y Margaret respondió con un ligero asentimiento. Durante todo el primer acto sintió su mirada. Intentó concentrarse en la música, en el canto, pero sentía un cosquilleo en la piel al saber que él la estaba mirando. ¿Qué pensaría de ella con ese vestido esmeralda, con el pelo recogido, a la luz de cientos de velas? Durante el intermedio, su palco recibió visitas. Lord Barrymore, con un ramo para Catherine, varias conocidas de Lady Arabella, y Nathaniel, entró el último, llenando el pequeño palco con su presencia. Lady Chesterton, señorita Pemberton, señorita Catherine, hizo una reverencia. Una velada espléndida, ¿no es cierto? Maravillosa, milord, respondió Arabella con una sonrisa astuta. La ópera es excelente. Sí. Aunque debo admitir que he mirado más a la sala que al escenario, su mirada estaba clavada en Margaret. Ella sintió que el rubor le subía a las mejillas. Quizás debería prestar más atención al arte, milord, dijo con una ligera ironía. Pero el arte más hermoso está aquí, en este palco. El cumplido fue directo, casi impropio. Varias cabezas se giraron hacia ellos. Margaret vio miradas curiosas, oyó susurros. Marqués de Langford, es usted demasiado amable. Intentó mantener la compostura. Solo digo la verdad. Se quedó unos minutos más, intercambiando cumplidos con Arabella, pero su atención no se apartó de Margaret. Cuando la campana anunció el comienzo del segundo acto, se inclinó hacia ella y le susurró para que solo ella lo oyera. Está usted deslumbrante esta noche. El esmeralda le sienta de maravilla. Y se fue, dejándola con el corazón latiendo desbocado. Margaret no recordaba nada del segundo acto. Sus pensamientos estaban ocupados solo por él, sus palabras, su mirada. La forma en que la había mirado, no como a una conocida, no como a una amiga, como un hombre mira a una mujer que le gusta. Después de la ópera, el vestíbulo se llenó de gente. Todos comentaban la función, hacían planes para la cena, concertaban citas. Margaret estaba de pie junto a Arabella, esperando el carruaje cuando oyó una voz. Por supuesto, Langford está loco por ella. Todos vieron cómo se la comía con los ojos toda la noche. Se giró. Cerca de ella Peter Tilcodet y había un grupo de jóvenes caballeros, uno de los cuales, Lord Edward Cassidy, un conocido libertino, hablaba en voz alta, claramente queriendo ser escuchado. No es de extrañar, continuó con una sonrisa burlona. La chica es guapa,
y dicen que no es tan remilgada como aparenta. Su padre era un jugador y un borracho, de tal palo, tal astilla. Margaret se quedó helada, sintiendo que la sangre se le retiraba del rostro. Quizás tiene deudas que pagar, añadió otro caballero con una risita. Y las paga de la única manera que conocen esas mujeres. Cállense, siseó Margaret, volviéndose hacia ellos. Cállense inmediatamente. Lord Cassidy enarcó las cejas con fingida sorpresa. Oh, señorita Pemberton, no la había oído. Le pido disculpas si mis palabras la han ofendido. Claramente no se estaba disculpando. Solo comentábamos lo evidente. ¿Lo evidente? Margaret se acercó, sin importarle que se estuviera formando un corrillo a su alrededor. Lo único evidente es que es usted un completo canalla y un mentiroso. Margaret. Arabella intentó detenerla, pero ella no escuchaba. Se atreve a insultarme a mí y a mi familia, escudándose en su título y su posición. Es usted un cobarde, Lord Cassidy. Un patético cobarde. El rostro de Cassidy se ensombreció. Cuide sus palabras, señorita Pemberton. No olvide su lugar. Mi lugar está donde hay honor. Algo que no se puede decir del suyo. La multitud ahogó un grito. La tensión en el aire se hizo palpable. Cassidy dio un paso hacia Margaret, su rostro desfigurado por la ira. Es usted una insolente. Termine esa frase, Cassidy, y se arrepentirá. Se oyó una voz fría a sus espaldas. Todos se giraron. Nathaniel estaba a unos pasos, su rostro tranquilo, pero sus ojos ardían. Langford. Cassidy se humedeció los labios con nerviosismo. Esto no es asunto suyo. Cuando alguien insulta a una dama en mi presencia, es asunto mío. Nathaniel se acercó, colocándose junto a Margaret. Discúlpese, inmediatamente. Yo no... Discúlpese, inmediatamente. La voz de Nathaniel era baja, pero tenía un timbre de acero. Cassidy dudó, mirándolo a él y luego a la multitud que los rodeaba. Yo le pido disculpas, señorita Pemberton. No era mi intención ofenderla. Poco sincero, pero aceptable. Nathaniel asintió. Y ahora, desaparezca de mi vista antes de que cambie de opinión. Cassidy se retiró apresuradamente con sus amigos. La multitud comenzó a dispersarse, seguida de susurros y miradas curiosas. Nathaniel se volvió hacia Margaret. Su rostro se suavizó. ¿Está bien? Yo. Sí. Gracias. No me las dé. Es un canalla despreciable. Le tomó la mano y la apretó, pero no debería haberse enfrentado a él. Esa gente es peligrosa. No podía quedarme callada mientras decía esas cosas sobre mí. Lo sé. Nathaniel sonrió. Es una de las cosas que me gustan de usted. Nunca se calla cuando hay que hablar. Los acompañó hasta el carruaje, asegurándose de que estuvieran a salvo. Cuando el coche se puso en marcha, Margaret miró por la ventana, viendo su figura de pie en el iluminado porche del teatro. No sabía entonces que la protección de Nathaniel tendría consecuencias, que Lord Cassidy no perdonaría la humillación, que en 2 días sucedería algo que lo cambiaría todo. Pero en ese momento, en la oscuridad del carruaje, solo sentía calidez. La calidez de su mano sosteniendo la suya. La calidez de sus palabras. La calidez de saber que la había defendido sin dudarlo. Y por primera vez se permitió admitir la verdad. Se estaba enamorando del marqués Nathaniel Langford, y eso la asustaba más que nada en el mundo. Los 2 días posteriores a la ópera transcurrieron en una calma engañosa. Margaret cabalgaba con Nathaniel por el parque, como de costumbre. Hablaban de libros, de política, de la vida. Él era atento, ingenioso, considerado. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Margaret lo sentía en la piel, la calma antes de la tormenta, las miradas que les lanzaban los otros visitantes del parque, los susurros que cesaban cuando pasaban. Algo flotaba en el aire, pero no podía identificar qué era. Al tercer día del incidente en el teatro, Lady Arabella regresó de su visita matutina a la duquesa de Somerset con el rostro sombrío. «Tenemos que hablar», dijo,
invitando a Margaret y a Catherine al saloncito. Margaret supo de inmediato que algo malo había sucedido. ¿Qué ha ocurrido? Arabella se sentó y juntó las manos en su regazo. Su habitual alegría había desaparecido. Lord Cassidy está difundiendo rumores sobre ti y el marqués de Langford. El corazón de Margaret se encogió. ¿Qué rumores? Viles. Dice que que su relación es impropia, que Langford te mantiene, que no solo se ven en el parque, sino que también... Arabella se calló, un rubor cubriendo sus mejillas. En resumen, está esparciendo chismes sucios que podrían destruir tu reputación. Y la de Catherine de paso. Catherine ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Margaret se quedó helada, sintiendo cómo la furia y el horror luchaban en su pecho. Pero es mentira. Nosotros nunca. Yo nunca. Lo sé, querida, y la mayoría de la gente sensata también lo sabe. Pero los chismes no necesitan la verdad. Se alimentan de insinuaciones y conjeturas. Arabella suspiró. Cassidy es astuto. No lo dice directamente. Simplemente insinúa, hace preguntas, deja que los demás saquen sus propias conclusiones. Y el hecho de que Langford te defendiera tan abiertamente en la ópera echa más leña al fuego. Margaret se dejó caer en una silla, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Lo había construido todo con tanto cuidado. Había sido cautelosa, modesta, había respetado todas las convenciones, por Catherine, por su futuro, y ahora un hombre despreciable podía destruirlo todo. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Dejar de ver a Langford, respondió Arabella con firmeza. Al menos en público, dejar que los chismes se apaguen. Pero él no tiene la culpa de nada. Mi querida, en el mundo de la alta sociedad, la culpa no importa. Lo que importa es la reputación. Y ahora mismo, la tuya pende de un hilo. Ese día Margaret no fue al parque. Le escribió a Nathaniel una breve nota, explicándole que no se sentía bien. Era una mentira, pero no podía arriesgarse. Nathaniel llegó en persona 1 hora después de recibir la nota. Arabella lo recibió en el salón, donde Margaret estaba sentada, intentando leer un libro que no comprendía. Entró rápidamente. Su rostro mostraba preocupación. ¿Qué ha sucedido? La nota habla de una indisposición, pero siento que es otra cosa. Margaret se levantó. El libro se le cayó de las manos. No debería haber venido. ¿Por qué? Porque... Miró a Arabella, buscando apoyo. Ella asintió. Porque Lord Cassidy está difundiendo rumores sobre nosotros. Nathaniel se quedó inmóvil. Su rostro se volvió de piedra. ¿Qué rumores? Margaret no podía repetirlos en voz alta. Era demasiado humillante. Arabella tomó la iniciativa y le resumió la situación brevemente. Cuando terminó, Nathaniel guardó silencio. No había emoción en su rostro, pero Margaret vio cómo se tensaban sus manos, apretadas en puños, cómo palpitaba una vena en su sien. Comprendo, dijo finalmente, con voz baja y controlada. Entonces, solo hay una solución. ¿Cuál?, preguntó Margaret. Le haré una proposición, públicamente. Anunciaremos nuestro compromiso. Eso detendrá los chismes. El silencio se apoderó de la habitación. Margaret lo miró sin poder creer lo que oía. ¿Qué? Si estamos prometidos nuestros encuentros en el parque, mi defensa en la ópera, todo tendrá una explicación. Los chismes perderán su fuerza. Nathaniel la miró directamente. Debería haberlo hecho antes. Le pido disculpas. Margaret negó con la cabeza, retrocediendo. No, no, no puede casarse conmigo por deber. Por el deseo de proteger mi reputación. Eso no está bien. ¿Por qué no está bien? ¿Por qué no me ama? Las palabras salieron solas, resonando en el silencio del salón. Margaret sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Me lo propone por un sentimiento de culpa, por nobleza, pero no por amor. Y yo no quiero un matrimonio así. Yo prefiero ser deshonrada. Nathaniel se acercó y la tomó por los hombros. Margaret, escuche. No, escúcheme usted, se soltó, retrocediendo. Crecí viendo un matrimonio sin amor. Mi padre y mi madre se toleraban, pero no se amaban. Vi el vacío en sus ojos. Juré que nunca aceptaría algo así.
Su voz temblaba. Así que gracias por su propuesta, milord. Pero la rechazo. Salió corriendo de la habitación sin darle tiempo a responder. Subió a su dormitorio, cerró la puerta con llave y se echó a llorar sobre la almohada. Había rechazado la única oportunidad de salvar su reputación, la posibilidad de convertirse en marquesa, el matrimonio con el hombre al que amaba. Pero aceptar una propuesta hecha por deber habría sido aún peor. Vivir a su lado, amándolo, sabiendo que se había casado con ella solo por nobleza, sería una tortura lenta. No podía, simplemente no podía. Esa noche había una recepción en casa de la condesa de Wharton, uno de los eventos más importantes de la temporada. Lady Arabella insistió en que debían ir, para demostrar que no temían a los chismes, que no tenían nada que ocultar. Margaret se vistió con un traje de seda de color lila oscuro, austero, con cuello alto y mangas largas, sin adornos, sin joyas, salvo unos sencillos pendientes de perlas. Se recogió el pelo en un moño liso, sin rizos. Quería parecer respetable, modesta. Catherine llevaba un vestido de muselina amarillo claro, con cintas en el pelo. Parecía joven e inocente. Margaret rezó para que los chismes no afectaran a su hermana. La mansión de la condesa estaba abarrotada. Los invitados llenaban las habitaciones, fluyendo de una a otra como el agua. Las conversaciones, las risas y la música se fundían en un solo murmullo. Olía a perfume, a cera de velas y a algo floral. Cuando Margaret entró, las conversaciones cesaron por un instante. Todas las cabezas se giraron. Sintió las miradas, curiosas, condenatorias, maliciosas. Alguien susurraba detrás de un abanico. Alguien señalaba abiertamente. Levantó la cabeza, enderezó la espalda y siguió adelante. Arabella la sostenía del brazo, irradiando confianza. «Ignóralos», le susurró. «No has hecho nada malo». Atravesaron el salón hasta el gran comedor, donde se servía la cena. Varias damas conocidas las saludaron con frialdad, formalmente. Otras se dieron la vuelta fingiendo no haberlas visto. Margaret apretó los dientes, tratando de no mostrar cuánto le dolía. Era una pesadilla. La sociedad la juzgaba sin saber la verdad, sin querer saberla. Encontraron asientos libres en una de las mesas y se sentaron. Los camareros servían los platos, sopa, pescado, asado. Margaret no podía comer. Un nudo en la garganta le impedía tragar bocado. «Señorita Pemberton», se oyó una voz familiar. Levantó la vista. Lord Cassidy estaba de pie a su lado, sus labios curvados en una sonrisa desagradable. «Qué agradable sorpresa verla aquí. Pensé que preferiría quedarse en casa, dadas las circunstancias». Arabella puso una mano sobre la de Margaret como advertencia. «Lord Cassidy», dijo Margaret con voz firme. «Lamentablemente no tengo motivos para esconderme. A diferencia de algunos, yo no difundo chismes sucios». Su sonrisa se ensanchó. «¿Chismes? Yo solo comparto observaciones. Que el marqués de Langford pase tanto tiempo con una dama sin dote ni reputación. Bueno, la gente saca sus conclusiones. La única conclusión que se puede sacar es que es usted un canalla». Margaret se levantó. «Ahora sí me disculpa. Su compañía me quita el apetito». Iba a marcharse, pero Cassidy la agarró por la muñeca. «Suélteme», siseó ella. «No tan orgullosa ahora, ¿verdad?». Se inclinó hacia ella. Su aliento olía a vino. «¿Cree que Langford se casará con usted? ¿Con la hija de un jugador y un quebrado? Solo se le está divirtiendo. Y cuando se canse...». Termine esa frase, Cassidy, y será lo último que diga. Una voz fría cortó el aire. Nathaniel estaba a unos pasos, su rostro tranquilo, pero sus ojos ardían de furia. Llevaba un traje de noche, perfectamente cortado, que acentuaba sus anchos hombros. Parecía autoritario, peligroso. Cassidy soltó la muñeca de Margaret, retrocediendo. «Langford, yo solo...». «Usted solo estaba insultando a mi prometida», dijo Nathaniel, y la sala se quedó en silencio. «¿Prometida?». Margaret lo miró con desconcierto. No estaban comprometidos. Ella lo había rechazado. ¿Qué estaba haciendo? Nathaniel se acercó y se paró a su lado.
Tomó su mano y la llevó a sus labios, pública y ostentosamente. Disculpa la tardanza, querida, dijo, mirándola a los ojos. Quería anunciar nuestro compromiso esta noche, pero parece que Lord Cassidy ha acelerado los acontecimientos. Nathaniel, susurró Margaret. ¿Qué estás? Confía en mí, le susurró él, y luego alzó la voz. Damas y caballeros, permítanme anunciar una feliz noticia. La señorita Margaret Pemberton me ha hecho el honor de aceptar ser mi esposa. La sala estalló en exclamaciones. Sorpresa, conmoción y entusiasmo se mezclaron en un solo murmullo. Alguien aplaudió, alguien susurró. La condesa de Wharton se apresuró a felicitarlos, y Margaret se quedó allí, aturdida, sin entender lo que estaba sucediendo. Cassidy palideció. «Felicidades», dijo entre dientes. «Aunque debo decir, Langford, su elección es inesperada». «Mi elección no es asunto suyo», respondió Nathaniel con frialdad. «Pero ya que hablamos de elecciones, tengo una pregunta para usted. Difundió deliberadamente mentiras sobre mi prometida». Cassidy levantó la barbilla. «Solo dije la verdad tal como la vi». «¿La verdad?» Nathaniel dio un paso adelante. ¿Llama verdad a insinuaciones sucias y calumnias? Tengo derecho a mi propia opinión. Y yo tengo derecho a defender el honor de mi futura esposa. La voz de Nathaniel se suavizó, pero no por ello menos peligrosa. La ha insultado. 2 veces. Una en la ópera. La segunda hoy. No puedo dejarlo sin respuesta. La sala volvió a guardar silencio. Todos entendieron a qué se refería. Langford, advirtió alguien. No lo hagas. Pero Nathaniel no escuchaba. Miraba directamente a Cassidy. Lo desafío a un duelo, por insultar el honor de mi prometida. Cassidy palideció aún más. Un murmullo recorrió la multitud. Usted no puede hablar en serio. Más que en serio, mañana al amanecer, en Hampstead Heath, mi padrino se pondrá en contacto con el suyo. Los duelos están prohibidos por ley, y los chismes están prohibidos por la moral. Pero eso no lo detuvo a usted. Nathaniel se volvió hacia Margaret y la tomó del brazo. Vámonos, querida. Aquí no se puede respirar. La condujo lejos, a través de la multitud que se apartaba a su paso. Margaret apenas sentía las piernas. Todo sucedía demasiado rápido. El anuncio del compromiso. El desafío a un duelo. ¿Qué había hecho? Salieron al jardín, donde reinaba la calma y la oscuridad. Los faroles iluminaban los senderos con una luz suave. Olía a rosas y al frescor de la noche. Nathaniel le soltó la mano y se dio la vuelta. Sus hombros estaban tensos. Le pido disculpas, dijo en voz baja. No tenía derecho a anunciar el compromiso sin su consentimiento, pero no podía quedarme mirando cómo la insultaba. Margaret se acercó y se paró frente a él. Lo obligó a mirarla. Lo ha desafiado a un duelo. ¿Por mí? Sí, podría morir. No pienso hacerlo. Intentó sonreír, pero le salió una mueca. Soy un buen tirador, Muia. No es una broma. Margaret sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Los duelos son ilegales. Si lo atrapan, habrá un escándalo. ¿Y si muere? Su voz se quebró. Nathaniel la atrajo hacia sí y la abrazó. No moriré, lo prometo. No puede prometer algo así. Se apretó contra su pecho sintiendo el latido desbocado de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué se arriesga? Él guardó silencio durante un largo rato, simplemente sosteniéndola. Finalmente, en voz muy baja, dijo, «Porque no puedo permitir que nadie la insulte. Porque la idea de que su reputación se arruine por mi culpa es insoportable. Porque...» Se apartó y la miró a los ojos. «Porque la amo». Margaret se quedó helada. Su corazón dio un vuelco. «¿Qué?» «La amo», repitió Nathaniel. «La amo desde el momento en que me llamó desalmado en mi propio despacho. Cuando me miró no como a un marqués, sino como a un hombre. Cuando no tuvo miedo de decir la verdad. Tomó su rostro entre sus manos. Mi propuesta de esta mañana no fue por deber. Simplemente me expresé mal. Quiero casarme con usted porque no imagino mi vida sin usted». Las lágrimas corrían por las mejillas de Margaret, pero no se las secó. «Yo también lo amo», susurró.
Dios, lo amo tanto, pero tengo miedo. Miedo de perderlo, miedo de que mañana... Él la besó, con ternura, con cuidado, como si fuera lo más preciado del mundo. Margaret respondió, rodeando su cuello con los brazos, absorbiendo el momento. Si ese iba a ser su último beso... No. No podía pensar así. Cuando se separaron, Nathaniel apoyó su frente en la de ella. ¿Se casará conmigo?, preguntó. De verdad, no por deber, no por necesidad, simplemente porque nos amamos. Sí. Margaret sonrió entre lágrimas. 1000 veces sí. Él la besó de nuevo, y por un instante el mundo entero dejó de existir. Solo estaban ella y él, su amor, su futuro. Pero la mañana se acercaba inexorablemente, y con ella, un duelo que podría arrebatárselo todo. Margaret no durmió en toda la noche. Se quedó en la cama, mirando al techo, contando las horas hasta el amanecer. Nathaniel había insistido en que se quedara en casa. Dijo que las damas no tenían nada que hacer en un duelo. Pero ¿cómo podía quedarse sentada esperando, sin saber lo que estaba sucediendo? A las 5 de la mañana, no pudo soportarlo más. Se vistió con un traje de lana azul oscuro y se echó una capa por encima. Bajó las escaleras en silencio para no despertar a Arabella y a Catherine. Sabía dónde sería el duelo. Hampstead Heath, un lugar salvaje en las afueras de Londres, popular para tales eventos precisamente por su lejanía. Margaret contrató a un cochero y le pagó el doble para que fuera más rápido. El carruaje corrió por las calles desiertas. Londres aún dormía, solo los faroleros apagaban las últimas lámparas. Llegaron a Heath cuando el cielo en el este apenas comenzaba a clarear. La niebla se extendía por el suelo, convirtiendo el páramo en un paisaje fantasmal. Margaret saltó del carruaje y corrió hacia donde se veían unas figuras. Eran unas 10 personas, los padrinos, los testigos, un médico, y las dos figuras principales, Nathaniel y Cassidy, de espaldas el uno al otro. ¿Margaret? Nathaniel se giró al verla. Su rostro estaba pálido. ¿Qué hace aquí? No debería... No podía quedarme en casa. Corrió hacia él y le tomó... Sí, él y le tomó la mano. Por favor, detenga esto, no lo haga. Ya es tarde. Nathaniel apretó sus dedos. Todo saldrá bien, lo prometo. El padrino, un caballero mayor de rostro severo, tosió. Disculpe, señorita, pero realmente no debería estar aquí. Es un asunto de hombres. ¡Es mi vida!, gritó Margaret. ¡Lo hace por mí! Precisamente por eso debe confiar en mí. Nathaniel le giró el rostro. Volveré a usted, sano y salvo, y luego nos casaremos y viviremos una vida larga y feliz. ¿Me cree? Margaret asintió, incapaz de hablar entre lágrimas. El padrino la apartó, llevándola a un lugar donde estaban los otros observadores. Vio cómo Nathaniel y Cassidy tomaban sus posiciones, cómo les daban las pistolas, cómo les explicaban las reglas. La niebla se espesaba. El sol se abría paso entre las nubes con rayos rojizos. Los pájaros comenzaban su canto matutino. Caballeros, anunció el padrino. 10 pasos. A mi señal se giran y disparan. ¿Listos? Ambos asintieron. Comiencen. Margaret dejó de respirar. Empezaron a caminar. 1, 2, 3. Cada paso los alejaba más el uno del otro. 4, 5, 6. El corazón de Margaret latía tan fuerte que ahogaba todo lo demás. 7, 8, 9, 10. Ambos se giraron. 2 disparos sonaron casi al mismo tiempo. Margaret gritó. El humo quedó suspendido en el aire matutino. El tiempo se detuvo. Margaret miraba, incapaz de moverse. 2 figuras permanecían inmóviles, sosteniendo las pistolas. La niebla se arremolinaba a su alrededor, haciendo que la escena pareciera una pesadilla. Entonces, una de las figuras, Cassidy, se tambaleó. Su pistola cayó de su mano. Se agarró el hombro izquierdo, de donde se extendía una mancha roja, y cayó de rodillas. Nathaniel permaneció de pie, entero, ileso. Margaret se levantó de un salto y corrió hacia él. Él tuvo tiempo de bajar la pistola antes de que ella se estrellara contra él,
abrazándolo con tanta fuerza que parecía que sus huesos crujirían. «Estás vivo», susurraba contra su pecho. «Estás vivo. Dios mío, estás vivo». Nathaniel la abrazó con un brazo, mientras seguía sosteniendo la pistola con el otro. Todo su cuerpo estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. «Te lo dije», le susurró al oído. «Prometí volver». El médico corrió hacia Cassidy. Margaret oía sus gritos de dolor, las voces de los padrinos. Alguien se acercó a ellos. «Un tiro limpio, Langford», dijo el padrino, en el hombro. «No es mortal, pero suficiente para satisfacer el honor. El duelo ha terminado». Nathaniel asintió, entregándole la pistola. El médico atendía a Cassidy, vendándole la herida. El lord estaba pálido, pero vivo. Sus ojos, llenos de odio y dolor, se encontraron con los de Nathaniel. «Usted podría haberme matado», graznó. «Podría», convino Nathaniel con frialdad, «pero no lo hice». Porque su muerte no cambiaría nada, pero su humillación sí. Se acercó un paso. Ahora todos sabrán que difundió mentiras sobre mi prometida, que perdió un duelo, que fue perdonado solo gracias a mi clemencia. Eso es peor que la muerte para un hombre como usted. Cassidy apartó la vista, incapaz de soportar su mirada. El padrino se acercó de nuevo. «Milord, deberíamos irnos. La patrulla podría aparecer en cualquier momento. Los duelos, como sabes, son ilegales». Nathaniel asintió. Tomó a Margaret de la mano y la condujo hacia los carruajes. Ella ya miró hacia atrás. Cassidy seguía sentado en el suelo, sujetándose el hombro vendado. Una figura patética, rota. Una parte de ella sentía satisfacción. Había recibido su merecido, pero otra parte simplemente sentía alivio de que todo hubiera terminado, de que Nathaniel estuviera vivo, de que estuvieran juntos. Subieron a su carruaje. Tan pronto como la puerta se cerró, Nathaniel la atrajo hacia sí, besándola con furia, con desesperación, como si solo en ese momento se diera cuenta de lo que había pasado. «Nunca más», susurraba entre besos. «Nunca más me arriesgaré así. Lo prometo». Margaret le devolvió el beso, sus manos recorriendo su rostro, sus hombros, comprobando que realmente estaba allí, que estaba entero. «Pensé que te perdería», confesó, cuando se separaron, respirando con dificultad. «Cuando oí los disparos, no pensaba morir, no ahora que por fin he encontrado una razón para vivir». Nathaniel apoyó la cabeza de ella apoyada en su pecho. «Tú eres mi razón, Margaret, solo tú». Viajaron en silencio, simplemente abrazados. Londres despertaba a su alrededor. Los tenderos abrían sus tiendas, las sirvientas limpiaban los porches, los repartidores de leche hacían sonar sus botellas. Una mañana normal para todos. Pero para Margaret, esa mañana lo había cambiado todo. El carruaje se detuvo en casa de Lady Arabella. Nathaniel ayudó a Margaret a bajar, sin soltarle la mano. «Vendré más tarde», dijo. «Tenemos que discutir los detalles de la boda, y quiero hablar con Lady Arabella. Pedirle oficialmente su bendición, ya que tu padre no está». Margaret asintió, sonriendo entre lágrimas. «Te la dará, lo sé». Le besó la mano, larga y tiernamente, y se fue. Margaret se quedó en el umbral, siguiendo el carruaje con la vista hasta que desapareció en la esquina. Entró en la casa y encontró a Arabella y a Catherine ya despiertas, esperándola en el salón. Catherine corrió hacia ella de inmediato. «Maggie, ¿dónde estabas? Estábamos tan preocupadas». Se calló, examinando el rostro de su hermana. «Has estado llorando. ¿Qué ha pasado?» Margaret la abrazó, luego miró a Arabella, que estaba sentada en un sillón con aire comprensivo. «Hubo un duelo», dijo simplemente. «Nathaniel desafió a Lord Cassidy por mí». Catherine ahogó un grito. Arabella suspiró, pero no parecía sorprendida. «Sospechaba algo así cuando desapareciste tan temprano. ¿Y? ¿Están todos vivos?» «Sí». Nathaniel hirió a Cassidy en el hombro. «No es mortal. El honor está satisfecho». «Gracias a Dios». Catherine se llevó una mano al pecho. «Maggie, ¿te das cuenta de lo que podría haber pasado?»
Si el marqués hubiera muerto. No ha muerto, la interrumpió Margaret con firmeza. Y nos vamos a casar, lo antes posible. Arabella sonrió con calidez y aprobación. Por fin, empezaba a pensar que ambos eran demasiado tercos para admitir lo evidente. Se levantó, se acercó y abrazó a Margaret. Me alegro por ti, querida. Te lo mereces, mereces ser amada. Margaret apoyó el rostro en su hombro, dejando que las lágrimas fluyeran. Lágrimas de alivio, de felicidad, de esperanza. Todo iría bien. Por fin, todo iría bien. Las noticias del duelo se extendieron por Londres al mediodía. Por la noche, toda la alta sociedad no hablaba de otra cosa. El marqués de Langford se había batido en duelo por el honor de su prometida. Había herido a Lord Cassidy. Había demostrado que los chismes eran falsos. La opinión de la sociedad dio un giro de 180 grados. Las mismas damas que ayer susurraban sobre Margaret, ahora admiraban su suerte. Los mismos caballeros que se reían de los rumores, ahora felicitaban a Nathaniel por su elección. La hipocresía era repugnante, pero a Margaret no le importaba. La reputación de Catherine estaba a salvo, su propia reputación restaurada, y lo más importante, se iba a casar con el hombre que amaba. Nathaniel llegó por la noche, como había prometido. Trajo flores, un enorme ramo de rosas blancas y lilas. Se sentó con Lady Arabella en el salón y le pidió oficialmente permiso para casarse con Margaret. Arabella, por supuesto, aceptó, pero no sin condiciones. Le daré mi bendición, milord, dijo con seriedad. Pero quiero oír una cosa de usted. ¿Realmente la ama? No por deber, no por un sentimiento de culpa. La ama. Nathaniel no dudó. Más de lo que creía que era capaz de amar a nadie. Ella me ha cambiado, me ha demostrado que se puede ser fuerte y amable al mismo tiempo. Que los títulos y la riqueza no significan nada sin alguien con quien compartir la vida. Miró a Margaret sentada a su lado. No soy perfecto, tengo defectos, un pasado del que no siempre me enorgullezco, pero con ella quiero ser mejor, quiero merecer su amor cada día. Arabella sonrió, sus ojos se humedecieron. Entonces tiene mi bendición, con mucho gusto. Discutieron los detalles. La boda en un mes, tiempo suficiente para prepararse, pero no demasiado. Una ceremonia pequeña, solo con amigos cercanos y familiares. Nathaniel insistió en que quería casarse por amor, no montar un espectáculo para la sociedad. Margaret se sintió agradecida. No quería una boda ostentosa, solo lo quería a él, los votos y el comienzo de una nueva vida. Cuando Arabella y Catherine salieron, dejándolos solos, Nathaniel sacó una pequeña caja de su bolsillo. Quería hacerlo bien, dijo, abriéndola. Dentro había un anillo, de oro, con un gran zafiro rodeado de pequeños diamantes. Antiguo, claramente una joya de familia. Era el anillo de mi madre, continuó Nathaniel. La única de sus joyas que conservé. Me gustaría que lo llevaras. Margaret miró el anillo, su rostro lleno de esperanza y vulnerabilidad. Es demasiado, susurró. No me lo merezco. Te lo mereces, la interrumpió. Te mereces esto y más. Tomó su mano y le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Mi madre era una mujer fuerte, buena, inteligente, cariñosa. ¿Me recuerdas a ella? Creo que habría aprobado mi elección. Margaret miró el anillo, que brillaba a la luz de las velas, y sintió el peso de la responsabilidad. Iba a ser marquesa, la esposa de uno de los hombres más influyentes de Londres. La dueña de una gran casa que dirigiría a los sirvientes, recibiría a los invitados, participaría en la vida de la alta sociedad. No sé cómo ser marquesa, confesó. No he sido educada en la etiqueta de la alta sociedad. No sé cómo llevar una casa grande. Aprenderás, Nathaniel le llevó la mano con el anillo a los labios. Y yo te ayudaré. Lo haremos juntos. Juntos, repitió ella, y la palabra sonó como una promesa. Él la besó, lenta y profundamente, poniendo en el beso todo lo que no podía expresar con palabras. Margaret respondió, perdiéndose en la sensación de sus labios, sus manos en su cintura, el latido de su corazón bajo su palma. Cuando se separaron, Nathaniel
Apoyó su frente en la de ella. 1 mes, susurró. Solo 1 mes y serás mi esposa. Ya lo soy, respondió Margaret. El anillo es solo una formalidad. Él sonrió, esa rara y cálida sonrisa que iluminaba todo su rostro. Entonces acortemos el plazo. 2 semanas. 3. Necesito tiempo para prepararme. 3 semanas, aceptó él, pero ni un día más. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. Margaret pasaba horas con la modista, probándose el vestido de novia. Era de satén blanco como la nieve con adornos de encaje, la cintura alta decorada con bordados de perlas, y las mangas largas terminaban en puños de encaje. La cola se arrastraba tras ella como una nube. Catherine sería la dama de honor, con un vestido de seda de un suave color azul. Estaba tan emocionada que solo hablaba de la boda, probándose diferentes peinados y adornos. Lady Arabella lo organizaba todo con precisión militar. La iglesia reservada, las invitaciones enviadas, el menú aprobado, las flores encargadas. Estaba en su elemento, disfrutando de cada minuto. Nathaniel venía todos los días. A veces simplemente paseaban por el parque, cogidos de la mano. A veces se sentaban en el salón, leyendo juntos o conversando. A veces la llevaba a su mansión, mostrándole las habitaciones que se convertirían en su hogar. La casa era magnífica, grande, elegante, llena de obras de arte y antigüedades, pero un poco fría, impersonal, como un museo más que un hogar. Puedes cambiar todo lo que quieras, dijo Nathaniel, mientras la guiaba por las habitaciones. Reorganizar los muebles, volver a pintar las paredes, comprar cosas nuevas. Quiero que te sientas como en casa. ¿Y tú? Preguntó Margaret deteniéndose en un gran salón con vistas al jardín. Esta es tu casa. ¿No te importan los cambios? Era la casa de mis padres, respondió en voz baja. Yo simplemente he existido aquí todos estos años. Pero un hogar solo se convierte en hogar cuando tienes con quien compartirlo. La abrazó por la espalda, apoyando la barbilla vacía en su hombro. Tú lo harás vivo, cálido, real. Margaret se apoyó en él, mirando el jardín donde florecían las rosas. Se imaginó paseando por allí con él, tomando el té de la mañana en la terraza, viendo a los niños, sus hijos, correr por el césped, hijos. La idea la asustaba y la emocionaba a la vez. Sería madre, le daría un heredero a Nathaniel, crearía una nueva familia, mejor que la que había tenido. ¿En qué piensas?, preguntó él, girándola para mirarla a la cara. En el futuro, en los hijos, ¿en qué clase de padres seremos? Nathaniel se quedó pensativo. Sus ojos ambarinos se oscurecieron, mejores que los míos. Me querían, pero eran distantes, ocupados con sus asuntos, su mundo. Quiero estar cerca de nuestros hijos, conocerlos, entenderlos, participar en sus vidas. Lo haremos, prometió Margaret, juntos. Él la besó, y el beso estuvo lleno de ternura y promesas. Una semana antes de la boda, Nathaniel llevó a Margaret a Kent, a la finca familiar de los Langford. Viajaron todo el día, deteniéndose a almorzar en una posada del camino. El tiempo era maravilloso, un sol brillante, una brisa ligera, el canto de los pájaros. La finca era enorme, una mansión de piedra gris con torretas y altas ventanas, rodeada por un parque. Viejos robles proyectaban sus sombras sobre el césped bien cuidado. La rosaleda olía de maravilla. Un estanque con cisnes brillaba bajo los rayos del sol poniente. Aquí crecí, dijo Nathaniel, ayudándola a bajar del carruaje. Aquí fui feliz hasta que perdí a mis padres. ¿Dónde ocurrió? En las montañas de Gales. Iban a visitar a unos amigos. El camino era malo, llovía. El carruaje se despeñó por un precipicio. Su voz se volvió más grave. Les dijeron que no viajaran con ese tiempo, pero mi padre era testarudo. Pensó que podría manejarlo. Margaret le tomó la mano y la apretó. Lo siento mucho. Han pasado 14 años, pero a veces parece que fue ayer. Se volvió hacia ella. Quiero enseñarte algo. Atravesaron la casa, hermosa pero vacía, con los muebles cubiertos por fundas, y salieron al jardín trasero. Allí, bajo un viejo sauce, había 2 tumbas. Sencillas lápidas de mármol con nombres y fechas. Nathaniel se arrodilló ante las tumbas, y Margaret se quedó a su lado. La he traído, dijo en voz baja.
a la mujer que amo. Quería que lo supierais. Quería vuestra bendición si es posible. Margaret sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Se arrodilló a su lado y puso una mano sobre el frío mármol. Lo amaré, susurró. Lo prometo. Cuidaré de él, lo apoyaré, lo haré feliz. Seré digna de vuestro hijo. El viento susurró entre las hojas del sauce, y Margaret imaginó que era su respuesta. Aprobación, bendición. Permanecieron allí mucho tiempo, en silencio, cogidos de la mano, despidiéndose del pasado y dando la bienvenida al futuro. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresaron a la casa. Nathaniel le mostró las habitaciones donde había vivido, la habitación infantil, llena de juguetes y libros, el dormitorio con vistas al parque. Después de su muerte cerré la casa, confesó. No podía estar aquí. Demasiados recuerdos, pero ahora creo que es hora de abrirla de nuevo, de traer nueva vida. ¿Vendremos aquí?, preguntó Margaret. Si quieres. En verano, cuando Londres se vuelve sofocante. Es un buen lugar para los niños, un gran jardín, aire fresco, libertad. Margaret imaginó a los niños corriendo por ese césped, riendo, jugando. Una casa llena de vida y alegría en lugar de silencio y tristeza. Sí, dijo, me gustaría. Se quedaron a pasar la noche. Durmieron en habitaciones separadas. Aún había que guardar las apariencias. Pero Margaret no podía dormir. Se quedó en una cama extraña, mirando al techo, pensando en Nathaniel en la habitación de al lado. Una semana más. Solo una semana hasta que fueran marido y mujer. Hasta que pudieran estar juntos de verdad. La espera era una dulce tortura. Regresaron a Londres al día siguiente. Los últimos preparativos envolvieron a Margaret en un torbellino. La prueba final del vestido, la elección del ramo. El ensayo en la iglesia, una cena de despedida con Catherine y Arabella. No puedo creer que te vayas a casar, dijo Catherine, abrazando a su hermana. Mi Maggie, una marquesa. Es como un cuento de hadas. Un cuento de hadas con un comienzo muy difícil, observó Margaret. Los mejores cuentos siempre son así. Arabella levantó su copa. Por Margaret. Por el amor que todo lo vence. Por la felicidad que tanto merece. Brindaron y bebieron. Margaret sentía una extraña mezcla de alegría y tristeza. Dejaba esta casa, que se había convertido en su hogar en los últimos meses. Comenzaba una nueva vida. Os echaré de menos, confesó. Tonterías, dijo Arabella, restándole importancia. Nos veremos constantemente, y Catherine se quedará conmigo por ahora, hasta que encuentre un partido digno. Así que no te librarás de nosotras tan fácilmente. Se rieron, y la tensión se disipó. Esa noche, Margaret tampoco pudo dormir. Mañana su vida cambiaría para siempre. Se convertiría en la esposa de Nathaniel Langford, en marquesa, parte de su mundo, de su vida, de su futuro. ¿Tenía miedo? Sí. Era feliz más que nunca. Lo amaba, con todo su corazón, y el resto vendría por añadidura. La mañana de la boda amaneció con lluvia. Margaret se despertó con el sonido de las gotas golpeando los cristales. El cielo gris estaba cubierto de nubes y por un momento, su corazón se encogió de decepción. Había esperado tanto el sol. No te preocupes, querida, dijo Arabella, entrando con una taza de té. La lluvia el día de la boda trae buena suerte. Eso dicen. Dicen muchas cosas. Margaret se sentó en la cama, aceptando la taza. Pero yo habría preferido el sol. El sol estará dentro. Arabella sonrió. Y ahora, bebe. Tenemos mucho trabajo por delante. Efectivamente, las horas siguientes pasaron en un frenesí, un baño con pétalos de rosa. El peinado, que tardó 2 horas en hacerse. Los rizos rubios recogidos en un elaborado moño, adornado con horquillas de perlas. El corsé, bien apretado. Las medias de la seda más fina. Y finalmente, el vestido. El satén blanco como la nieve caía sobre su cuerpo, abrazando su figura. La cintura alta, bordada con perlas y diminutos diamantes.
brillaba a la luz de las velas. Las mangas se ajustaban a sus brazos hasta las muñecas, donde terminaban en puños de encaje. El escote era modesto pero elegante, enmarcado por el más fino encaje de Bruselas. La cola se arrastraba tras ella como una estela de espuma. Catherine trajo el velo largo, etéreo, de tul bordado con hilos de plata. Lo sujetó con cuidado en el peinado de Margaret y alisó los pliegues. «Estás preciosa», susurró su hermana menor, con los ojos llenos de lágrimas, como una princesa de cuento de hadas. Margaret se miró en el espejo. Apenas reconoció su reflejo. No era la misma joven que había llegado a Londres 3 meses antes, con un modesto vestido gris y sus últimas monedas en el bolsillo. Era una novia, radiante, hermosa, feliz, pero por dentro seguía siendo la misma Margaret, fuerte, obstinada, amorosa. «Es la hora», anunció Arabella, ajustando los últimos pliegues del vestido. «El carruaje espera, afortunadamente». Cuando salieron, la lluvia había cesado. Las nubes se abrieron y el sol se abrió paso, convirtiendo las calles húmedas en espejos de luz. Londres brillaba, lavado por la lluvia. La iglesia de St. George en Hanover Square era pequeña, pero hermosa. Columnas blancas, altas ventanas, olor a incienso y lirios. Los bancos estaban llenos de invitados. No multitudes, como en las bodas de moda, pero suficientes para llenar el espacio de calidez. Margaret reconoció algunos rostros. La duquesa de Somerset, que una vez había acogido a Catherine en su desayuno. Lord Barrymore, que aparecía cada vez más a menudo junto a su hermana menor. Amigos de Nathaniel del club, parientes lejanos de los Langford, varias damas amigas de Lady Arabella, y al frente, junto al altar, estaba él. Nathaniel llevaba un traje azul oscuro de corte impecable, una levita con faldones largos, un chaleco color crema, una camisa blanca como la nieve con un cuello alto. La corbata estaba perfectamente anudada. Su cabello castaño oscuro estaba cuidadosamente peinado. Parecía estricto, elegante. Pero cuando la vio entrar en la iglesia, todo su rostro se transformó. Sus ojos, aquellos ojos ambarinos que una vez la habían mirado con frialdad, se llenaron de calidez, de una adoración tal que a Margaret se le cortó la respiración. Arabella la llevó por el pasillo, en lugar del padre que no estaba. El órgano tocaba una melodía suave, las velas parpadeaban, las flores desprendían su fragancia. Cada paso la acercaba a él, a una nueva vida, al futuro. Cuando llegaron al altar, Arabella entregó la mano de Margaret a Nathaniel. Sus dedos se cerraron sobre los de ella, firmes, seguros, prometiendo no soltarla nunca. «Estás preciosa», susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo. «La cosa más hermosa que he visto en mi vida». Margaret sonrió a través del velo, apretando su mano a cambio. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras eran antiguas, solemnes, cargadas con el peso de los siglos. Habló del matrimonio como una unión sagrada, del amor como el mayor de los dones, de la lealtad como la más alta de las virtudes. Margaret escuchaba, pero no asimilaba las palabras. Simplemente miraba a Nathaniel, su rostro iluminado por las velas, sus ojos que no se apartaban de ella, sus labios susurrando los votos. «Yo, Nathaniel Jonathan Langford, te tomo a ti, Margaret Elizabeth Pemberton, como mi esposa. Prometo amarte, respetarte, cuidarte en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe». Su voz era firme, clara, sin sombra de duda. Llegó su turno. Margaret respiró hondo, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos. «Yo, Margaret Elizabeth Pemberton, te tomo a ti, Nathaniel Jonathan Langford, como mi esposo. Prometo amarte, respetarte, apoyarte en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe». Nathaniel le puso el anillo en el dedo, uno fino de oro, a juego con el que ya llevaba. Ella le puso el anillo a él, un símbolo de la unión que estaban creando.
Por el poder que me ha sido conferido, proclamó el sacerdote, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Nathaniel levantó el velo lentamente, descubriendo su rostro. Por un instante, simplemente la miró, como si estuviera memorizando ese momento. Luego se inclinó y la besó. El beso fue tierno, respetuoso, apropiado para la iglesia, para un momento público. Pero Margaret sintió en él la promesa de la pasión que vendría después, cuando estuvieran solos. El órgano resonó con una marcha triunfal. Los invitados vitorearon y aplaudieron. Nathaniel tomó a Margaret del brazo y caminaron de regreso por el pasillo, ya como marido y mujer. El marqués y la marquesa de Langford. La recepción tuvo lugar en la mansión de Nathaniel. El salón de baile estaba decorado con rosas blancas y lirios. Las mesas estaban repletas de manjares exquisitos: ostras, faisán, ternera, frutas exóticas, pasteles, champán. Los músicos tocaban en un rincón. Los invitados bailaban, comían, bebían y felicitaban a los novios. Margaret apenas probó bocado. Estaba demasiado emocionada, demasiado abrumada por las emociones. Nathaniel se sentó a su lado, su mano descansando sobre la de ella, su pulgar dibujando círculos perezosos en su muñeca. ¿Cansada?, preguntó en voz baja. Un poco, pero feliz. Yo también. Llevó la mano de ella a sus labios y le besó los nudillos. No puedo esperar a que todos se vayan. Un calor se encendió en el vientre de Margaret. Sabía a qué se refería. La noche de bodas. El momento que deseaba y temía a la vez. Catherine se acercó, radiante con su vestido azul. «Maggie, tienes que lanzar el ramo. Todos están esperando». Margaret tomó el ramo de rosas blancas y fresias y se subió a una pequeña tarima. Las damas solteras se reunieron detrás de ella, jóvenes, risueñas, llenas de esperanza. Se giró y se encontró con la mirada de Catherine. «Atrápalo», susurró, y lo lanzó. El ramo voló en arco, y Catherine, ya sea por casualidad o a propósito, se encontró exactamente en el lugar adecuado. Las flores cayeron directamente en sus manos. Ella ahogó un grito, se sonrojó y apretó el ramo contra su pecho. Cerca de allí, Lord Barrymore la miraba con tal ternura que Margaret supo que pronto habría otra boda. Comenzó el baile. El primer baile fue para los novios. Nathaniel llevó a Margaret al centro del salón. Los músicos comenzaron a tocar un vals, lento y romántico. La sostuvo correctamente, una mano en su cintura, la otra sujetando sus dedos. Pero incluso a través de las capas de tela, sintió el calor de su contacto, la fuerza de su cuerpo. «Te amo», le susurró mientras giraban. «¿Lo sabes?» «Lo sé». Margaret sonrió mirándolo a los ojos. «Y yo te amo a ti, más de lo que puedo expresar. Tenemos toda una vida para demostrárnoslo». «Toda una vida», repitió ella. Y las palabras sonaron como una oración. Bailaron rodeados de invitados, pero solo existían ellos dos. El resto del mundo desapareció. Solo había música, el giro, sus manos, su mirada. Cuando terminó el baile, otras parejas se unieron a ellos. Nathaniel cedió a Margaret a otros compañeros, a regañadientes, pero siguiendo la etiqueta. Bailó con los amigos de Nathaniel, con caballeros mayores, con jóvenes tímidos. Pero todo el tiempo sintió su mirada. Dondequiera que se moviera por el salón, él la seguía con la vista. Posesivo, protector, amoroso. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, los invitados empezaron a marcharse. Catherine abrazó a Margaret con tanta fuerza que le costó respirar. «Sé feliz», susurró. «Te mereces toda la felicidad del mundo». «Y tú también», respondió Margaret besando a su hermana en la mejilla. «Nos vemos pronto». Arabella fue la última. Sostuvo las manos de Margaret mirándola a los ojos. «Tenías razón», dijo. «Aquel día en el parque, cuando dijiste que querías esperanza, no resignación. Elegiste la esperanza, y no te ha defraudado. Gracias». Margaret la abrazó. «Por todo. Por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Siempre creeré en ti, querida. Siempre». Cuando el último invitado se fue, la puerta se cerró.
dejándolos solos en el silencio de la gran casa. Nathaniel se volvió hacia Margaret. Sus ojos se oscurecieron, llenos de lo que había estado conteniendo todo el día. Por fin, susurró con voz ronca, eres mía, completamente mía. Margaret sintió que su corazón se aceleraba. Dio un paso hacia él. Demuéstramelo. La llevó arriba, al dormitorio principal, su dormitorio ahora. La habitación era grande, decorada en tonos burdeos y dorados. Una imponente cama con dosel dominaba el espacio. La chimenea ardía, proyectando cálidos reflejos. En la mesita de noche había un jarrón con rosas. Nathaniel cerró la puerta y se volvió hacia ella. Se quedaron mirándose, de repente tímidos. Yo nunca, comenzó Margaret, y luego se calló, sonrojándose. Lo sé. Nathaniel se acercó y tomó su rostro entre sus manos. Y seré delicado, lo prometo. Comenzó a besarla, lenta y profundamente, dándole tiempo al acostumbrarse. Sus manos se deslizaron por su espalda, encontrando los corchetes del vestido. La ropa fue cayendo, capa por capa, hasta que Margaret quedó solo con un fino camisón. Temblaba no de frío, sino de expectación. Te amo, susurró Nathaniel en su cabello. Te amaré siempre. Y yo a ti, respondió Margaret acercándose más. Siempre. Se durmieron así, entrelazados, inseparables, comenzando la primera noche de las miles que vendrían. 5 años después. La finca familiar de los Langford en Kent estaba llena de vida. Las risas de los niños resonaban por los pasillos. Los sirvientes iban y venían, llevando juguetes, leche, ropa limpia. El jardín estaba lleno de carreras. Los más pequeños perseguían mariposas, los mayores jugaban al escondite. Margaret estaba en la terraza, observando todo aquello, y sonreía. En sus brazos se retorcía Edmund, de 1 año, su hijo menor, con el pelo castaño de su padre y los ojos grises de su madre. Intentaba alcanzar las flores, balbuceando algo en su lenguaje infantil. No, cariño. Margaret le sujetó la manita. Las rosas pinchan. Déjame a mí. Nathaniel apareció por detrás y tomó al niño. Edmund chilló de alegría, agarrándose a la corbata de su padre. Nathaniel había cambiado en esos años. Se había vuelto más suave, más cálido. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían acentuado por las sonrisas frecuentes. Tenía algunas canas en el pelo, pocas pero notables. Era feliz. Todos lo veían. ¿Dónde están los demás?, preguntó Margaret apoyándose en él. Jonathan está con la niñera aprendiendo el abecedario. Elizabeth duerme, por fin. Suspiró con un alivio cómico. Los niños de 3 años son incansables. Margaret se rió, sí. Su hija estaba llena de energía, rubia como su madre, con los ojos ambarinos de su padre. Era un torbellino de la mañana a la noche. Catherine escribe que vendrá la semana que viene, dijo Margaret. Con Henry y los niños. Estupendo. La casa será aún más ruidosa. Catherine se había casado con Lord Barrymore 2 años después de la boda de Margaret. Era un matrimonio feliz. Ya tenían 2 hijos y un tercero en camino. Vivían en Surrey, pero los visitaban a menudo. Y Arabella también ha prometido venir. Dice que echa de menos a los niños. Lady Arabella nunca volvió a casarse. Decía que una vez era suficiente. Pero se convirtió en la tía favorita de todos los niños de su círculo, mimándolos con regalos e historias. Permanecieron así, los 3, Nathaniel, Margaret y Edmund, mirando el jardín bañado por el sol. A lo lejos Jonathan gritó. Había encontrado un escarabajo y quería enseñárselo a todos. Desde una ventana llegó el llanto de Elizabeth. Se había despertado y reclamaba atención. Una vida familiar normal, caótica y maravillosa. ¿Eres feliz?, preguntó Nathaniel en voz baja. Margaret se giró y lo miró. Al hombre que una vez la había rechazado, que luego se había batido en duelo por ella, que la amaba tanto que había cambiado por ella. Más de lo que jamás creí posible, respondió con sinceridad. Él la besó con ternura, a pesar del niño y de los sirvientes a la vista, sin avergonzarse de mostrar sus sentimientos. Yo también, susurró.
Cada día doy gracias a Dios porque entraras en mi despacho aquella mañana, por no rendirte cuando fui cruel, por darme una segunda oportunidad. Y yo doy gracias porque la aprovecharas. Margaret le tocó la mejilla, por convertirte en el hombre al que podía amar. Siempre lo fui, simplemente no lo sabía. Edmund se revolvió, pidiendo que lo bajara. Nathaniel dejó a su hijo en la hierba, y el pequeño gateó inmediatamente hacia las flores. Lo siguieron, cogidos de la mano, observando cómo descubría el mundo. La vida no era perfecta. Había discusiones, malentendidos, dificultades. Criar a 3 hijos no era tarea fácil. Administrar una gran finca requería esfuerzo. Las obligaciones sociales a veces eran agotadoras, pero se las arreglaban, juntos, siempre juntos. Y por la noche, después de que los niños se durmieran, cuando yacían en la cama abrazados, Margaret pensaba en el camino que había recorrido, de ser la hija de un jugador arruinado a ser marquesa, de ser una joven desesperada que pedía ayuda, a ser una esposa y madre amada. No era un cuento de hadas. Los cuentos de hadas no incluyen rechazos, duelos, lágrimas, luchas. Era una historia real, una historia de amor que superó el orgullo y los prejuicios. La historia de 2 personas que se encontraron a pesar de todos los obstáculos. Y, como todas las mejores historias, estaba lejos de terminar. Por delante quedaban años llenos de alegría y tristeza, de victorias y derrotas, de risas y lágrimas. Pero los recorrerían juntos. Muchos años después, cuando sus nietos preguntaran cómo se conocieron, Margaret les contaría la historia. Sobre el marqués frío que la rechazó, sobre la joven orgullosa que lo llamó desalmado, sobre cómo el orgullo dio paso a la comprensión al respeto y el respeto al amor. Y Nathaniel añadiría, riendo, y yo todavía le agradezco al destino que vuestra abuela fuera tan obstinada, que no aceptara mi negativa como el final, que me diera la oportunidad de ser mejor. Los nietos escucharían con los ojos muy abiertos, creyendo en el milagro del amor. Y Margaret y Nathaniel se mirarían por encima de las cabecitas de los niños, con la misma ternura que el primer día de su matrimonio, con la misma adoración que la primera noche, con el mismo amor de siempre.